Gracias Estudios por el pase. Bienvenidos, bienvenidas a su segmento de la entrevista para el Informativo Popular. Estamos en la sede de Vive Oriente, específicamente en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante, la participación de los partidos aliados en tiempos de revolución. Y para ello hemos decidido invitar al secretario general del movimiento Tupamaro a nivel nacional, el señor Tomás Pinto. Bienvenido, señor Tomás. Bueno, gracias pues por la invitación. Agradecidos por aceptar nuestra invitación. ¿Cuándo nace el movimiento Tupamaro? Bueno, hablar del nacimiento del movimiento Tupamaro es hablar de historia, ¿no? Porque eso se remonta por allá por las épocas de los 70, ¿no? Ya con la existencia de distintos grupos revolucionarios en el país que combatíamos la dictadura democrático-burguesa, ¿no? De los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, ¿no? Nuestra relación, digamos, tiene que ver un poco con algunos movimientos políticos, sociales en América Latina, el movimiento Tupamaru de Uruguay, el movimiento Tupamaru de Perú, pues de Bolivia inclusive, y de otras organizaciones sociales que en América Latina pues estaban produciendo una rebelión, la rebelión de Una los pregunta pueblos. necesaria, señor Tomás, y me permito con todo respeto interrumpirlo. En ese momento se desarrollaba el movimiento Tupamaro, me hablaba de los años 70, ¿verdad? ¿Sí? ¿Desde la clandestinidad o era normal participar políticamente y abiertamente y fácil para ustedes participar en los gobiernos cuartos republicanos? No, hermano, desde la Bueno, tenemos que clandestinidad, hacer la pregunta. de la clandestinidad no había Correcto. posibilidad de ningún partido político estaba legalizado, inclusive el único que medio estaba que, digamos, legalizado el Partido Comunista de Venezuela. Sin embargo, ese Partido Comunista fue, bueno, bien reprimido, ¿no? Por la fuerza de la seguridad del Estado venezolano, fuerzas de seguridad del Estado que fueron preparados en la Escuela de las Américas, que fueron preparados por los Estados Unidos, en la Escuela de Panamá, y que bueno, aquí desarrollaban lo que llamaban la política de contrainsurgencia, teníamos nosotros lo que llamaban la DIGEPOL, o decir, pues cuerpos que se encargaban de la tortura, de las desapariciones, del asesinato, junto con algún sector militar, pues que también fue preparado en esa Escuela de las Américas. Entonces era imposible hablar de legalidad, era imposible actuar con libertad. Bueno, igualito que el movimiento uruguayo, más aquí se había desarrollado una guerrilla rural que guerrilla urbana. La experiencia del movimiento uruguayo de Tupamaru Uruguay era que la guerrilla de ellos era una guerrilla urbana. Pues entonces, ¿cómo vincular la guerrilla rural con la guerrilla urbana? Fue una experiencia importante que nosotros comenzamos a desarrollar en el país. Bueno, en aquel momento nosotros le llamábamos Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, MRT igual, ¿ves? Y en el transcurrir del tiempo, bueno, y las vinculaciones y la historia misma nos llevó a tomar el nombre de José Gabriel Condorcanqui y Tupamaru II, digamos, del Perú, conociendo la historia inclusive del desarrollo de nuestros indígenas. Es decir, un poco que nosotros somos autóctonos, que nosotros somos, digamos, venimos precisamente de la tierra, de esa tierra patria, de esa tierra luchadora que se enfrentó a esa invasión española que se dio en nuestras tierras, que se dio en América Latina. Los voceros de la derecha hoy en día, que son los mismos actores de aquella cultura o aquel régimen establecido de la democracia representativa, los adecos copellanos, critican este gobierno hoy en día. Pero yo quiero que ustedes nos describan, si tienen la oportunidad de manifestarlo, por supuesto, o si le llega a la memoria algún ataque directo de parte del gobierno de turno en esos tiempos difíciles para los movimientos de izquierda en nuestro país. La experiencia suya, si hubo alguna represión contra usted o contra algún compañero miembro del movimiento. Yo tengo que decir que hay dos situaciones o dos etapas distintas de este proceso. Antes, cuando el gobierno adecoscopellano vivimos, y en carne propia vivimos lo que fue la represión, vivimos lo que fue la cárcel, vivimos lo que fue la tortura. El gobierno, inclusive el presidente Chávez, el presidente Maduro, oye, es abismal la diferencia, abismal en educación, abismal en salud, abismal inclusive en alimentación. En alimentación, eso que han atacado ellos
en estos momentos, que han atacado con mucha fuerza, bueno, nosotros podemos hablar de lo que fue los gobiernos adecopeyanos en lo que tenía que ver la alimentación. Anaquel es super full, lleno, pero la gente no tenía acceso a ello porque no podía comprarlo. Bueno, entonces fíjate a lo que nos están llevando, a la misma situación que vivimos nosotros en la época, digamos, de la Cuarta República, la época de los gobiernos adecopeyanos. Pues. Pero yo creo que aquí la gran diferencia es la inversión social que ha hecho el gobierno de Chávez, que ha hecho el gobierno, inclusive el propio presidente Nicolás Maduro. La inversión social es mayoritaria, pues mientras que en la época de la Cuarta República no había inversión social, lo que había era gastos para ello. ¿Por qué decide el movimiento Tupamaro apoyar en su momento al comandante Chávez y por qué también se está apoyando al presidente Nicolás Maduro en estos momentos? Bueno, porque bien o mal nosotros experimentamos una forma de lucha en un pasado que era la lucha armada, ¿no? Una forma de lucha para lograr conquistar un modelo de sociedad distinto al capitalismo. Fuimos derrotados y tenemos que decirlo abiertamente, nos derrotaron. Surge el presidente Chávez con una postura nacionalista en un primer momento y nosotros comenzamos a estudiar y comenzamos a investigar a Chávez, quién era Chávez, dónde venía Chávez, cómo es lo de Chávez y la postura que el presidente Chávez había venido asumiendo. Eso nos lleva a tener una vinculación mucho más estrecha porque en el pensamiento y en la acción estábamos coincidiendo, entonces había que fortalecer un gobierno y un proceso como el que nosotros estábamos viviendo a partir de Chávez y que era importante que los revolucionarios y las revolucionarias nos incorporáramos a ese proceso. Eso fue lo que nosotros hicimos, nos incorporamos a ese proceso y yo puedo decir inclusive que nosotros, y eso lo pueden ver y lo pueden leer y lo pueden reconocer históricamente, hemos sido los más leales a este proceso revolucionario, tanto con el presidente Chávez como con el presidente Maduro, porque el problema nuestro es un problema estratégico, el problema nuestro no es un problema táctico. Nosotros no vinimos aquí para buscar cuotas de poder ni nada por lo parecido, nosotros vinimos fue a hacer la revolución. Y como es eso, hacer la revolución implicaba el cambio de las estructuras de un sistema capitalista que nosotros teníamos que intervenir abiertamente en el cambio de las estructuras como tal, una nueva forma de gobernar. Bueno, y allí había que ayudar, pues, había que ayudar al presidente Chávez, y hay que ayudar al presidente Maduro porque las estructuras del Estado burgués siguen intactas, y como siguen intactas es necesario dar los vuelcos, y esos vuelcos se dieron a partir de los últimos pronunciamientos que antes de morir hizo el presidente Chávez, la construcción de una nueva hegemonía. Y esa construcción de esa nueva hegemonía se da desde abajo. ¿Y cómo se da esa construcción de esa nueva hegemonía? Bueno, a través de las organizaciones autónomas del pueblo. ¿Cuáles son esas organizaciones autónomas? Los consejos comunales, las comunas, los consejos de trabajadores, los consejos estudiantiles revolucionarios, los consejos campesinos, que para nosotros es el bloque social revolucionario, el bloque hegemónico constituyente enfrentado al bloque hegemónico. Y resumido en una frase de Chávez: poder popular, comuna o nada. Así es. Gracias, profe. Bueno, hermano. Tomás Pinto, secretario general del movimiento Tupamaro a nivel nacional. Nosotros regresamos de esta manera el pase a los estudios. Muchas gracias y, por supuesto, hasta otra oportunidad.